universos paralelos y significados. Al finalizar este video, vas a haber desarrollado tu flexibilidad para realizar cambios internos poderosos como nunca antes pudiste. Esto lo vas a poder hacer porque al finalizar este video vas a desarrollar tu flexibilidad a la hora de darle significados a los eventos del mundo externo. Una de las cosas que se cree en la PNL es que nosotros le damos el significado que queremos a los eventos que ocurren en el mundo externo. Somos nosotros, entonces, los creadores de ese significado. Y podemos elegir el significado. Ahora bien, una vez que nosotros elegimos el significado que le vamos a dar dentro de millones y millones de posibilidades posibles, ese resultado se hace real en nuestra mente. Quiero que te imagines la siguiente situación, ¿sí? Imagínate que sos un escritor en la empresa Marvel Comics y las ventas de los cómics de los superhéroes más populares como Spider-Man, Iron Man y Capitán América están dejando mucho que desear. Entonces viene el gerente y te dice a vos que sos el escritor y guionista de estos cómics. Hay que innovar con alguna nueva serie de cómics para que las ventas despeguen. ¿Qué harías? Realmente detenete y pensá solamente en esto. ¿Qué harías? Lo que hicieron los escritores de Marvel Comics te va a sorprender. Ellos aplicaron un patrón de la lengua que es increíblemente efectivo porque permite eliminar cualquier limitación del presente y darle rienda suelta a la imaginación de quien sea que lo aplique. ¿Cuál pensás que fue ese patrón que se puede explorar tanto en el metamodelo como en los patrones hipnóticos? ¿Ya lo averiguaste? Ese patrón es la pregunta ¿qué pasaría si? Y es tan poderoso que permitió elevar las ventas de los cómics de Marvel al crear nuevas y ricas historias. Fue así que al aplicar el patrón ¿qué pasaría si?, Marvel Comics sacó una nueva saga llamada What If, que traducido significa ¿qué pasaría si? ¿En qué se basa esta saga? Esta saga se basa en eventos que tienen lugar en universos alternativos, en donde los sucesos conocidos toman un giro en otra dirección muy distinta de la original. Aparte de la propia cabecera de What If, en sus diferentes volúmenes, hay otras miniseries y sagas que podemos enmarcar dentro de esta fórmula de narraciones. Veamos ahora una selección que hizo un blogger que es fanático de los cómics. Vamos a ver por ejemplo esta, ¿sí? Esta es el cómic What If, Capitán Castigador. Veamos el argumento. Llamaron con la idea de convertir a Punisher, el cual es un personaje, en el nuevo Capitán América, tras la muerte del abanderado con el fin de la guerra civil. En este What If, Frank Castle, el cual es el personaje el Punisher, adopta la identidad del mayor héroe americano, un papel que no encaja para nada con su naturaleza violenta, pero que está repleto de posibilidades. Entonces, ¿qué hicieron los escritores? Aplicaron el patrón ¿qué pasaría si? Y se preguntaron ¿qué pasaría si Punisher hubiese matado al Capitán América y que además hubiese tomado su lugar como héroe norteamericano? ¿Qué hubiese pasado? Entonces se basan en ese supuesto porque una de las presuposiciones que tiene el patrón ¿qué pasaría si? Es que acepta lo que uno dice después como si fuese una realidad. Por eso permite sobrepasar cualquier limitación que se dé en un evento presente. Veamos cómo siguieron aplicando este patrón ¿qué pasaría si? Los Cuatro Fantásticos sin poderes. Mirá el vuelco que da o que hubiese dado la serie, ¿sí?, si se hubiese seguido con esta trama narrativa.
Se supone que es su humanidad y no sus poderes lo que hace tan grandes a Richards y compañía. John Byrne nos lo demostró en este relato, en el cual les provee de unos talentos especiales que nunca llegaron a tener. ¿Sí? Entonces, el patrón que utilizan aquí es: ¿qué pasaría si los Cuatro Fantásticos no hubiesen adquirido los superpoderes? Esa pregunta, con ese patrón, es lo que permite este cómic. Porque no olvidemos que las preguntas dirigen al 100% nuestra atención. Ahora bien, al aplicar esa pregunta, ¿qué pasaría si? Y luego crear el cómic, se le da un giro o una vuelta de tuerca a la historia. Porque al sacarle los superpoderes a los Cuatro Fantásticos, lo que intenta mostrar el autor es que la diferencia la marca nuestra humanidad o nuestras actitudes, nuestras creencias, no si tenemos superpoderes o no. ¿Sí? Trasladado, se podría tranquilamente pasar a: la diferencia no lo marca el talento, sino la actitud que uno tiene ante determinada disciplina, ¿sí? Sino una constancia, etcétera, ¿sí? Esto se puede tomar como alegorías o metáforas de distintos tipos, pero lo importante es la pregunta que se hace el escritor, el guionista: ¿qué pasaría si los Cuatro Fantásticos no hubiesen ganado superpoderes? Bueno, así hay un montón de cómics. ¿Qué hubiese pasado si Spider-Man hubiese sido una chica? ¿Qué hubiese pasado si Spider-Man se hubiese unido a los Cuatro Fantásticos? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que volvamos ahora al PowerPoint. Entonces, esta pregunta, el preguntar ¿qué pasaría si?, permite explorar universos alternativos, permite explorar significados alternativos, permite crear realidades alternativas, ¿sí? Realidades distintas. Y lo bueno que tiene es que supera cualquier limitación que un evento presente puede presentar. Ahora, pensá lo siguiente: ¿esta saga hubiese sido posible sin la pregunta ¿qué pasaría si? Yo creo que no, porque es esa pregunta la que invita a pensar en otros futuros posibles, en otros mundos y en otras realidades alternativas. Pero no solo este patrón se aplicó en los cómics. Mira ahora todas las ideas que permitió desarrollar. En la serie Los Simpsons, en el especial de brujas números de la temporada 6, episodio 134, se muestra a Homero Simpson huyendo de sus cuñadas detrás del armario, el cual lo transporta primero a un universo medio para después terminar en el mundo real. Si alguna vez viste este capítulo de Los Simpsons, lo vas a recordar porque es el único capítulo en donde Homero, el personaje de Homero y el personaje de Bart, adquieren 3 dimensiones. Y luego Homero termina en el mundo real, sí, en nuestro mundo. De hecho, va a una tienda a comprar unas tortas, si no me equivoco. Lo importante de esto es que se preguntan ¿qué pasaría si el personaje de Homero Simpson accediera a otra dimensión? ¿Qué pasaría en esa dimensión? El preguntarse qué pasaría si, como dijimos anteriormente, acepta la presuposición que contiene. En otro dibujo animado, el cual es un anime, que es un dibujo animado de Japón, Dragon Ball, Majin Buu tiene la habilidad de abrir paredes dimensionales. Majin Buu es se podría decir, es uno de los personajes malvados que está en contra de Goku, que es el personaje principal de la serie. Esto lo demostró en el momento que Piccolo destruye la puerta de la habitación del tiempo. Bueno, acá empieza a dar información específica de la serie, pero a lo que voy es que también utilizan el concepto de los universos alternativos, ¿sí? O los universos paralelos. En las películas de Regreso al Futuro, protagonizadas por Michael Fox, también aparecen universos paralelos, pues al utilizar una máquina del tiempo puede desplazarse tanto al pasado como al futuro y cambiar los acontecimientos, ¿sí? Entonces también hay, ¿qué pasaría si yo vuelvo al pasado y modifico las cosas? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Se aplica nuevamente este patrón.
Bueno, la película The Butterfly Effect o El efecto mariposa es el, el mejor ejemplo de esta idea de los universos paralelos. En ella Evan Trevor puede regresar al pasado a través de sus recuerdos y cambiar toda la realidad futura conocida por él, eliminando errores y creando finales felices para sus seres queridos. De esta manera se crean universos paralelos alternos para él. Su padre también podía hacerlo, pero falló en el intento. Ahora pensemos en los inventos, en los grandes inventos de la humanidad, y en cómo creo yo que ellos aplicaron esta pregunta. ¿Qué pasaría si el hombre pudiera volar? Yo creo que esa es una de las preguntas que se hicieron los que crearon, por ejemplo, la avioneta. Al ver a los pájaros que podían volar. Bueno, ¿y qué pasaría? Está bien, los pájaros está bien que puedan volar, pero ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos volar? Esa pregunta dirige la atención hacia buscar los medios que permitan que el volar sea posible. Otra pregunta, ¿qué pasaría si nos pudiéramos teletransportar de un lugar al otro? Recientemente estaba leyendo un artículo donde decía que los científicos están investigando este tema para que el día de mañana, en un futuro, nos podamos teletransportar. Entonces, ahora sí, luego de que exploramos varios contextos en donde fue aplicado este patrón, ahora nos vamos a enfocar en cómo puedes aplicar esta pregunta a un contexto terapéutico. En un contexto de coaching o de terapia, podrías hacer las siguientes preguntas. ¿Qué pasaría si te empezaras a enfocar más y más en la solución de ese problema? ¿Qué pasaría si luego generalizás esa solución que encontraste a otras áreas de tu vida para desarrollar más la confianza en vos mismo? Esta pregunta le va a permitir a tu cliente, luego de haber solucionado el problema que tenía, ampliar esa solución que aplicó en un determinado contexto para un determinado problema en específico, ampliarlo a otros contextos posibles. De esa manera generaliza la solución. De esa manera aplica esa forma de pensar que le permitió a él encontrar la solución a un determinado problema a otras áreas de su vida en donde también le pueden resultar muy útiles. O en un contexto de seducción, ¿sí? Puedes aplicar este patrón en forma de patrón hipnótico. ¿Qué pasaría si empezaras a notar que estás enamorada de mí? La frase "estás enamorada de mí" contiene un comando, ¿sí? O un imperativo, una orden. O en un contexto de ventas. ¿Qué pasaría si comenzaras a ser consciente de cuánto te gustaría adquirir mi nuevo producto ahora? ¿No es cierto? Y ahora, el momento de la reflexión. ¿Te diste cuenta de lo poderoso que es tomarte el tiempo de analizar en qué contextos se aplicó un determinado patrón y qué cosas se lograron con él? ¿Por qué digo esto? Porque en la gran mayoría de los libros escritos en español sobre el tema de la PNL y sobre todo el metamodelo o los patrones hipnóticos, mayormente el enfoque que se le da, el contexto en el cual están enfocados, es en un contexto terapéutico. Por eso en el curso Patrones Hipnóticos escribí un reporte que se llama Patrones Hipnóticos en Contexto, donde ves, por ejemplo, los patrones hipnóticos aplicados en terapia, donde ves los patrones hipnóticos aplicados en la seducción, donde ves los patrones hipnóticos aplicados en las relaciones, donde ves los patrones hipnóticos aplicados en el trabajo, ¿sí? Es muy importante el tema de agarrar un determinado patrón y generalizarlo, es decir, pensar en distintos contextos donde vos lo podés utilizar, porque eso te va a permitir a vos crear relaciones. Nuestro cerebro aprende mejor, memoriza de una manera mucho más fácil cuando crea relaciones. Esto no es algo que digo yo, sino es una teoría del psicólogo constructivista Ausubel. Pero lo que quiero que tengas en claro es que mientras más relaciones un tema con otros temas, tanto más fácil te va a ser a vos recordar
lo que aprendiste. El crear relaciones. Y eso es algo que no veo en los libros de PNL en español, porque solamente se limitan a un determinado contexto. Al generar relaciones también se gana otra cosa, que es la pregunta que utilizo ahora. ¿Te diste cuenta que al ver en profundidad un patrón, te empezás a dar cuenta de qué profundo se puede ir con él? Hay una película que se llama The One, o El Único, donde trabaja Jet Li. Si te gustan las películas de acciones, te recomiendo mirarla. El cual plantea esta idea de los universos paralelos, en donde el personaje de Jet Li, que por ejemplo en un universo es bueno, obviamente por su entorno y por las decisiones que él tomó, en otro universo es malo. En otro universo es policía, en otro universo es médico, en otro universo él es un arquitecto, en otro universo es sí. Entonces lo que hace el malo es ir matando a todos los Jet Li que encuentre en los universos paralelos para que ese poder lo pueda poseer él. No dividir su poder, sino tomar todo el poder de todos sus yo paralelos en sí mismo. Esta idea de los universos paralelos y las realidades la utilicé yo y la estoy utilizando en este video como metáfora, además de la pregunta ¿qué pasaría si?, para que expandas tu creencia de lo que crees posible. Por eso la pregunta ¿qué pasaría si? Esa pregunta invita a salir de nuestra zona de confort, de donde estamos cómodos, y nos permiten soñar.